En las costas frías de Santander, bajo un cielo que anuncia tormenta, un duque marcado por la tragedia regresa al palacio de Miralmar después de años de silencio. Las puertas se abren, y con ellas, las sombras de un pasado que nunca terminó de morir. Entre salones congelados por el protocolo y miradas que ocultan más de lo que revelan, una joven criada observa su retorno con el presentimiento de que algo está a punto de cambiar. Una elección imposible se avecina: obedecer las reglas o escuchar al corazón. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia, y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? Santander, invierno de 1883. El viento del Cantábrico soplaba con una fuerza melancólica aquella tarde en que el palacio de Miralmar despertó de su letargo. Después de tantos años sumido en un silencio casi ceremonial, los pasillos volvieron a llenarse de pasos apresurados, órdenes susurradas y el aroma cálido de las lámparas de aceite recién encendidas. Era como si las paredes antiguas, cubiertas por tapices heredados de generaciones, respiraran con cautela ante la llegada de su dueño. Ana María Vergara ajustó con suavidad el delantal blanco sobre su vestido de lana gris mientras observaba, desde la puerta del corredor principal, el movimiento inusual que agitaba la casa. Los criados iban y venían como abejas nerviosas. Algunos colocaban flores frescas en los jarrones de porcelana. Otros desempolvaban retratos familiares que, hasta el día anterior, nadie había tenido interés en mirar. Todos hablaban en voz baja, con un temor reverencial que hacía vibrar el ambiente. Don Esteban de Laredo regresarían después de 4 años lejos de España. 4 años marcados por rumores, tragedias y susurros sobre un compromiso roto que había estremecido a la alta sociedad. Ana María escuchó muchas de esas historias desde la cocina, sin creer del todo en la crueldad de las lenguas nobles, pero tampoco pudiendo negar la sombra que siempre cargaba el apellido Laredo. Ella se movía con la serenidad de quien conoce su lugar, su paso firme y silencioso, su mirada baja pero atenta a cada gesto. Había aprendido a leer las emociones ajenas, incluso cuando nadie hablaba, y esa tarde lo que percibió fue inquietud. Inquietud profunda. A medida que el sol caía detrás del acantilado, oscureciendo lentamente las ventanas altas del salón principal, un carruaje negro apareció en la entrada del palacio. Los caballos relincharon, impacientes ante el frío que impregnaba el aire, y el cochero descendió para abrir la puerta con un respeto que parecía contener años de ausencia. El ambiente entero se sostuvo en un suspiro silencioso. Entonces lo vio. Don Esteban descendió del carruaje con la rigidez elegante de un hombre acostumbrado a la disciplina. Era alto, con los hombros anchos y la figura recortada por un abrigo largo de paño oscuro. La luz tenue de las lámparas rozó su rostro y reveló la marca invisible que el tiempo había dejado sobre él. La barba cuidadosamente recortada acentuaba su expresión severa, y sus ojos, de un gris sombrío, contemplaban la entrada del palacio como si cargaran un peso imposible de compartir. Ana María sintió un estremecimiento inexplicable recorrerle la columna. No era miedo, tampoco admiración. Era algo distinto, algo parecido a la intuición de que aquel hombre no regresaba solo con maletas y recuerdos, sino también con heridas que aún no habían cerrado. Doña Rosario, rígida y orgullosa, se adelantó para recibirlo. Sus palabras, cargadas de protocolo, quedaron suspendidas en el aire cuando el duque apenas inclinó la cabeza, sin reflejar emoción alguna. No parecía feliz de volver, tampoco incómodo. Era como si su alma hubiera quedado atrapada en algún lugar entre Londres y Santander, sin saber aún a dónde pertenecía. Ana María dio un paso atrás, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, en el instante en que el duque cruzó el umbral, sus miradas se encontraron. Fue un segundo, un solo segundo, pero en él, ella percibió un destello de algo que nadie más habría notado. Una tristeza profunda, casi insondable, escondida detrás de una máscara de hielo. Don Esteban apartó la vista con rapidez, como si aquel breve contacto lo hubiese tomado por sorpresa.
Caminó hacia el interior, seguido por los criados que se ofrecían a ayudarlo con su equipaje. Nadie hizo caso de la joven que permanecía quieta, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Cuando el duque desapareció por el corredor central, Ana María soltó el aire que había contenido sin darse cuenta. El palacio parecía más frío desde su llegada, como si la presencia de aquel hombre hubiese despertado memorias que preferían permanecer dormidas entre los muros de piedra. Esa noche, mientras acomodaba los utensilios de plata en la mesa del comedor, Ana María escuchó el eco de sus propios pasos mezclarse con los de él. No lo veía, pero sentía su peso, su silencio, su tormento invisible. Y aunque trató de concentrarse en sus deberes, una extraña intuición no la abandonó. El regreso del duque no era solo el retorno de un noble a su casa. Era el comienzo de algo que cambiaría la vida de todos los que habitaban Miralmar, especialmente la suya. Las campanas de la Catedral de Santander repicaban a lo lejos cuando el aroma de cordero asado comenzó a extenderse por los salones del Palacio de Miralmar. La cocina estaba envuelta en vapores, manos diligentes y órdenes que se cruzaban entre sartenes y bandejas de plata. Era la primera cena formal desde el regreso del duque y todo debía estar impecable. No solo era un evento social, era una declaración. El apellido Laredo volvía a ocupar su sitio. Ana María, desde las primeras luces del día, había trabajado sin descanso. Se encargó de encerar el suelo del vestíbulo, alinear los cubiertos, preparar el lustrado de las copas y repasar una y otra vez las servilletas de hilo bordado. Sabía que no debía ser vista, pero también sabía que todo debía brillar como si el palacio nunca hubiera estado dormido. A sus oídos llegaban fragmentos de conversación que no estaban destinados a los criados, pero que inevitablemente flotaban por los pasillos como brisas indiscretas. Doña Rosario, vestida de terciopelo púrpura con encajes de luto discreto, se paseaba por la galería con la severidad de una reina viuda. Su mirada era implacable, y su voz, seca como la ceniza, no dejaba lugar a réplica. «Don Esteban debe recomponer su imagen», decía a una invitada. «No se puede permitir que la herencia quede a merced de habladurías. Esta casa necesita una duquesa, y la necesita pronto». Ana María fingía no oír mientras pasaba con una bandeja entre las sombras, pero aquellas palabras le quedaron impresas en el pecho. El tono de doña Rosario no solo transmitía decisión, sino también advertencia. Esa noche, el comedor principal resplandecía bajo la luz cálida de los candelabros. Las paredes, forradas de seda carmesí, devolvían ecos amortiguados de risas educadas y cuchicheos diplomáticos. El duque, sentado en la cabecera, lucía un traje negro impecable, sin flor en la solapa y sin anillo en la mano izquierda. Su porte seguía siendo imponente, aunque su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Los invitados lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Doña Rosario no tardó en presentar a la señorita Catalina Rivas, hija de un marqués cercano, como si ya fuese parte de la familia. La joven, de sonrisa medida y vestido color marfil, bajaba la vista con falsa modestia cada vez que se dirigía al duque. Esteban respondía con educación cortés, sin permitir que la calidez tocara su voz. Ana María, apostada cerca de la puerta junto a otras criadas, lo observaba todo en silencio. En sus manos llevaba una botella de vino que rellenaba copa por copa, sin atreverse a levantar demasiado la mirada. Pero su corazón latía con una inquietud que no podía controlar. Durante un instante, cuando el duque tomó la copa que ella ofrecía, sus dedos rozaron los suyos. Fue un toque breve, apenas perceptible, pero suficiente para que ambos respiraran más lento. Él alzó la vista un segundo y sus ojos grises encontraron los de ella. No había expresión en su rostro, pero tampoco rechazo. Fue como si algo dormido en él hubiese parpadeado. Esa noche, cuando los comensales se retiraron, el palacio se sumió en un silencio espeso. Ana María se ocupaba de recoger los manteles junto a otras criadas cuando el mayordomo se le acercó con tono discreto. «La señora le ha pedido que lleve el abrigo del duque al jardín norte. Está allí desde hace rato.
y no quiere que nadie más lo moleste. Ana María asintió sin decir palabra. Tomó el abrigo de paño oscuro, aún tibio por el fuego, y cruzó los pasillos hasta el jardín. La noche estaba particularmente fría. Una nevada ligera había comenzado a caer, cubriendo las estatuas de mármol y los setos con un velo blanco, silencioso y perfecto. Allí, entre los senderos, lo vio. El duque estaba de espaldas, de pie, con las manos cruzadas detrás y la mirada fija en el horizonte oscuro, donde el jardín terminaba en los acantilados. El farol de hierro forjado oscilaba débilmente con el viento, proyectando sombras largas sobre la nieve virgen. Ana María se detuvo a unos pasos. No sabía si debía hablar o simplemente dejar el abrigo sobre el banco cercano. «¿Quién es?», preguntó él sin voltear. «Ana María, señor», respondió ella con voz baja. «Su abrigo». Hubo un silencio largo antes de que él girara apenas el rostro. «¿Usted estuvo esta noche en el comedor?». Ella asintió, aunque no estaba segura de que él pudiera verla bien en la penumbra. «Le vi», dijo él con voz más baja. «O tal vez quise hacerlo». Ana María no entendía sus palabras, pero no preguntó. Se acercó lentamente, extendiéndole el abrigo. El duque lo aceptó y, en lugar de ponérselo, lo sostuvo un momento entre las manos. «¿Sabe usted que este lugar no ha cambiado en nada?», murmuró con una tristeza inesperada. «Ni siquiera el sonido del mar. Pero yo ya no soy el mismo». Ana María lo observó con atención, sintiendo que estaba cruzando un umbral invisible. Aquel hombre que todos temían por su frialdad, por su distancia, por su posición, ahora parecía solo, desgarradoramente solo. «Cuando perdí a mi hermano, perdí también la certeza de lo que era justo. Él era todo lo que yo no supe ser», añadió, sin mirarla directamente. «Tenía luz, esa clase de luz que no se aprende, que no se finge». Ana María, sin saber cómo, dio un paso más. El crujido de la nieve bajo sus pies fue el único sonido que los envolvió. «No siempre se pierde la luz, a veces solo se esconde», dijo ella en voz baja. Él la miró entonces, con una intensidad que le cortó la respiración. No había arrogancia en su expresión, solo una herida abierta. «¿Cómo es que alguien como usted puede decir algo tan exacto?». Ana María no respondió, no era necesario. El viento sopló más fuerte, y un copo de nieve quedó prendido en las pestañas de ella. El duque levantó la mano y lo retiró con la punta de los dedos. Fue un roce suave, íntimo, casi reverente. Un roce que no debía existir entre un duque y una criada, pero que, sin embargo, existió. En ese instante, sin planearlo, sin entenderlo, sin resistirse, don Esteban inclinó el rostro hacia el de ella. Ana María no se apartó. Cerró los ojos justo cuando sus labios se rozaron. Fue un beso breve, cauteloso, trémulo, como una promesa que no se atreve a nacer. No hubo urgencia ni pasión, solo un suspiro compartido en medio del frío. Al separarse, ninguno habló. No era necesario. Ambos sabían que ese instante los había marcado, que la nieve que caía sobre ellos era testigo de un secreto que el mundo no comprendería. Don Esteban desvió la mirada. Ana María bajó los ojos, y sin más, ella dio media vuelta y se alejó en silencio. Pero su corazón en cada paso seguía temblando. El amanecer se coló tímidamente por los ventanales del ala este del palacio de Miralmar, tiñendo de gris perla las cortinas pesadas y los suelos encerados la noche anterior. Una bruma suave aún descansaba sobre los jardines, y la nieve reciente conservaba la forma de los pasos que la habían hollado en la madrugada. Nada parecía fuera de lugar, salvo la inquietud que comenzaba a instalarse entre los muros con la misma naturalidad con que se filtra el frío en los huesos. El primero en romper el silencio fue Fabián, uno de los criados más jóvenes, encargado de encender los faroles exteriores y de barrer los pasillos antes de que los señores despertaran. Al pasar cerca del jardín norte, detuvo el paso, frunció el ceño y se inclinó levemente sobre las huellas marcadas en la nieve. No eran huellas de un solo par de botas, sino dos. Y no solo estaban cerca, estaban enfrentadas.
El joven levantó la vista y observó el banco de hierro forjado cubierto de escarcha. Algo en aquella escena lo incomodó. No tardó en hacer conjeturas, como tantos que viven donde las jerarquías mandan callar, pero la curiosidad siempre encuentra grietas por donde colarse. Antes de que el reloj diera las 7, la cocina ya hervía de rumores. La cocinera mayor, una mujer robusta y sagaz llamada Bernarda, mezclaba la masa del pan con una expresión cargada de sospechas. «Anoche vi a Ana María volver del ala norte», murmuró, sin levantar la voz más allá de lo necesario. Tenía las mejillas encendidas y los labios temblorosos. No era el frío, no. Era otra cosa. Las doncellas la escuchaban con ojos bien abiertos, mientras fingían concentrarse en desgranar guisantes o limpiar la plata. Una de ellas, que dormía en la misma habitación que Ana María, se atrevió a añadir. No dijo una sola palabra al regresar. Se quedó sentada en la cama como si no supiera en qué mundo estaba. Las palabras flotaron, crecieron y se retorcieron a cada boca que las repetía. De la criada que volvió del jardín, el relato pasó a ser la criada que se encontró en secreto con el duque bajo la nieve. Los detalles inventados se adhirieron a la historia como el hielo a las ventanas, formando una imagen falsa, pero imposible de ignorar. Para la hora del desayuno, el rumor ya había recorrido el palacio entero. Ana María, ajena al principio, se presentó a sus labores como siempre, recogida, puntual, silenciosa. Pero las miradas que antes la ignoraban, ahora la seguían por los corredores. Algunos bajaban la voz al verla pasar, otros murmuraban sin siquiera disimular. Lo que más le dolió fue la forma en que sus compañeras, con quienes compartía pan y techo, evitaban cruzar palabra con ella. El cambio era sutil, pero hiriente. La distancia, el juicio no expresado, las cejas alzadas, todo hablaba. Y ella, sin saber aún la magnitud de la tormenta que se avecinaba, solo intuía que algo había cambiado para siempre. A media mañana, fue llamada al despacho de doña Rosario. La tía del duque la esperaba de pie, junto a una mesa repleta de documentos. Vestía un vestido oscuro de lana gruesa, con encaje apenas visible en el cuello alto. Sostenía en una mano un pañuelo bordado y en la otra un relicario de plata que usaba cuando estaba de mal humor. No la invitó a sentarse. «¿Dónde estaba usted anoche después de la cena?», preguntó con frialdad, sin rodeos. Ana María alzó la mirada, sorprendida por el tono. Apretó con suavidad el delantal entre las manos. «Fui enviada por el mayordomo a llevar el abrigo del señor al jardín norte, señora». «¿Y qué ocurrió allí?», insistió doña Rosario, ladeando el rostro como un ave rapaz. Un silencio largo llenó la sala. Ana María sintió el pulso golpearle en los oídos. «Nada impropio, señora», dijo finalmente. «Solo entregué el abrigo y regresé». La mujer entrecerró los ojos. No era una respuesta que le complaciera. Caminó lentamente alrededor de ella, como si quisiera encontrar en su postura algún indicio de culpa. «Debe entender, señorita Vergara, que servir en esta casa no le da derecho a sobrepasar su posición. Las criadas sirven y callan. No se mezclan con sus señores, ni siquiera con la mirada». Ana María agachó la cabeza. No era una confesión, era resignación. «¿Es cierto lo que se murmura por los pasillos?», preguntó doña Rosario, ahora frente a ella. «¿Que se quedó a solas con mi sobrino por voluntad propia?». La joven alzó lentamente la vista. No respondió, pero su expresión la traicionó. En sus ojos había una mezcla de dolor, de vergüenza y de algo más profundo. Algo que no podía disimular. «Eso basta», dictó la dama. «Desde este momento queda asignada a tareas menores. Lejos de la mesa, lejos de los invitados. No quiero verla en las salas nobles del palacio, ¿me ha entendido?». Ana María asintió sin protestar. Hizo una reverencia leve y salió sin levantar la vista. Al cerrar la puerta detrás de sí, su cuerpo se sostuvo con esfuerzo. Solo cuando estuvo sola, en el corredor, permitió que una lágrima se deslizara por su mejilla. Don Esteban se enteró del rumor al mediodía, cuando el mayordomo, con su discreción habitual, le informó que doña Rosario había tomado medidas para preservar la reputación de la casa. El duque no respondió de inmediato. Permaneció de pie, mirando por la ventana del despacho.
El jardín blanco se extendía frente a él como un espejo del recuerdo. Recordó la voz de Ana María en la penumbra, sus palabras suaves, su mirada limpia. ¿Quién inició los comentarios?, preguntó, sin girar el rostro. No se sabe con certeza, señor. Pero todo apunta a que un joven criado vio a alguien en el jardín esta mañana y... Los demás añadieron el resto. Don Esteban entrecerró los ojos. Dentro de él, algo se agitó. No era ira. Era una forma más sutil de incomodidad. La conciencia de haber expuesto a alguien inocente a la crueldad de un mundo que no perdonaba las diferencias. Por la tarde, durante una reunión breve con su tía, mencionó el asunto. «Se ha exagerado», dijo con frialdad. «No hubo nada indebido». Doña Rosario lo observó con el mismo juicio que había lanzado sobre Ana María horas antes. «La reputación no se mancha solo con actos, Esteban. También se contamina con sospechas. Te lo recuerdo porque parece que lo has olvidado». Él no respondió. Se limitó a beber de su copa y mirar el fuego de la chimenea. Pero en su interior, una pregunta no dejaba de repetirse. ¿En qué momento una mujer que no tenía nombre para la aristocracia se había convertido en alguien imposible de ignorar? Esa noche, Ana María durmió en la parte trasera de la servidumbre, en un rincón apartado donde antes se guardaban utensilios de jardinería. Su nueva tarea era encerar el suelo del salón vacío, sin ser vista ni oída. Ya no compartía mesa con las demás. Ya no se le permitía acercarse a la cocina principal ni cruzar las galerías decoradas. Era, una vez más, invisible. Pero mientras se inclinaba sobre el suelo con un trapo empapado en cera, sus pensamientos no eran los de una criada vencida. Eran los de una mujer que había probado, siquiera por un instante, la posibilidad de sentirse viva. Y eso, aunque le costara lágrimas silenciosas y miradas esquivas, ya nadie podía quitárselo. La tarde caía con lentitud sobre los tejados del Palacio de Miralmar, tiñendo los vitrales con un resplandor dorado que no lograba calentar la frialdad que se instalaba entre los muros. El aire era tenso, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder, aunque nadie lo dijera en voz alta. Doña Rosario se había encargado de que cada rincón del palacio hablara de elegancia, poder y tradición. Había ordenado abrir los salones principales, encender todos los candelabros de cristal y adornar las mesas con rosas blancas y ramas de ciprés. El rumor circulaba ya entre los invitados más cercanos. Aquella velada no sería una más en el calendario social de Santander. El duque de Laredo, tras años de reclusión emocional, anunciaría su compromiso con la señorita Catalina Rivas, hija de un marqués viudo cuya fortuna había sobrevivido a más de una crisis agrícola. Doña Catalina llegó poco antes del crepúsculo, vestida con una creación francesa en tonos azul noche, bordada en hilos plateados que imitaban constelaciones. Su rostro era fino, sus ademanes calculados, y su sonrisa siempre aparecía en el momento exacto en que alguien de mayor rango la observaba. Caminaba como quien ya se siente duquesa, con la seguridad de quien nunca ha conocido la necesidad ni la humillación. Don Esteban la recibió en el salón principal con una inclinación de cabeza. Llevaba un traje negro de corte inglés, sobrio y perfecto, con un pañuelo blanco cuidadosamente doblado en el bolsillo del pecho. Aunque su porte era impecable, había en sus ojos una sombra que ni la música ni los brindis lograban disipar. En el extremo más alejado del salón, casi fundida con el mobiliario, se movía Ana María. Llevaba un vestido gris oscuro de lino pesado, con cuello alto y delantal de hilo sin bordado. Había sido asignada como parte del personal de servicio para la velada, encargada de rellenar las copas y asegurarse de que no faltara pan en las mesas. Nadie se dirigía a ella. Nadie le dirigía una sonrisa. Y sin embargo, sus ojos no dejaban de seguir cada gesto del duque. Cuando Catalina tomó el brazo de Esteban para ingresar al comedor, Ana María sintió que algo en su interior se apretaba con fuerza. No era celos, era algo más profundo. La certeza de que se aproximaba un cambio irreversible. La cena comenzó con una sinfonía de cubiertos, platos de porcelana y conversaciones triviales. Doña Rosario, sentada en la cabecera opuesta a la de su sobrino,
presidía el encuentro con la mirada de una reina coronada por sus propias decisiones. A su señal, un músico de cámara hizo sonar las primeras notas de un vals tenue, que llenó los silencios incómodos entre los asistentes. Ana María, con una bandeja de plata en las manos, se deslizaba entre los comensales como una sombra entrenada. Cuando se acercó a la mesa principal para servir vino, sus dedos temblaron apenas. El peso del silencio, de las miradas, de la certeza de no pertenecer, pesaba más que la jarra de cristal. Al inclinarse para llenar la copa de Catalina, un leve tropiezo de sus zapatos en la alfombra bordada desestabilizó el movimiento. El vino tinto cayó como una mancha de sangre sobre el satén azul del vestido de la prometida. Un suspiro colectivo recorrió la mesa. Catalina se levantó de inmediato, con el rostro desencajado y los labios apretados. «¡Ha sido a propósito!», exclamó, apartándose como si hubiera sido agredida. «Esa criada lo ha hecho para humillarme». Ana María palideció. Dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. La bandeja le temblaba en las manos. «No, no fue mi intención, señorita», susurró. «Ha sido un accidente». Doña Rosario se puso de pie con lentitud, su rostro imperturbable, pero sus ojos cargados de fuego. Don Esteban se levantó de inmediato. Su voz fue firme, cortante como una hoja afilada. «Fue un accidente», dijo mirando a Catalina. «Lo he visto. No hubo intención. No permitiré que se juzgue a nadie sin pruebas». El silencio fue absoluto. La señorita Rivas, aún de pie, miró al duque como si no pudiera comprender lo que acababa de oír. «¿La defiendes a ella?», preguntó, sin levantar la voz, pero con una frialdad que congelaba. «¿A una criada?». Don Esteban no respondió. Solo sostuvo la mirada, sereno, sin apartarse un centímetro de su postura. Entonces Catalina bajó lentamente la vista y regresó a su asiento, aún con el vestido manchado y el orgullo herido. La cena continuó, aunque la atmósfera se volvió más densa. Las risas se apagaron y los comentarios giraron hacia temas neutros, como si todos hubieran decidido ignorar lo ocurrido para evitar tomar partido. Pero el gesto del duque no pasó desapercibido. La protección pública de una sirvienta no era un acto menor. Ana María no fue reprendida. Nadie se lo ordenó. Pero ella misma decidió retirarse antes de que la velada terminara. Entregó su bandeja a otra criada y se dirigió en silencio hacia los corredores de servicio. Con la respiración agitada y el corazón a punto de romperse, subió los escalones de piedra que llevaban al ala de las criadas y se encerró en su pequeña habitación sin encender la lámpara. Se sentó al borde del catre, con las manos sobre el regazo. La noche la envolvía como un manto frío, mientras los ecos del salón de baile se apagaban en la distancia. El vestido azul manchado, las palabras de Catalina, la mirada del duque, todo se repetía una y otra vez en su mente. Pensó en irse, esa misma noche. Empacar lo poco que tenía y marcharse sin despedirse de nadie. No soportaba ser el centro de los rumores, la causa de una humillación pública, el objeto de murmuraciones disfrazadas de cortesía. Pero cuando se levantó para tomar su pequeño bolso de cuero, un sobresalto la detuvo. Debajo de la puerta, una hoja de papel doblada en dos sobresalía, apenas visible bajo la luz escasa que se filtraba del pasillo. Ana María la recogió con dedos trémulos. No había firma, solo una caligrafía firme, contenida, que reconoció de inmediato. «No ha sido culpa suya. No permita que le hagan creer lo contrario. No se vaya. No ahora». Ninguna rúbrica, ninguna floritura, pero no hacía falta. Sostuvo el papel entre las manos, presionándolo contra el pecho como si fuera un escudo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza. Era de algo más complejo, más hondo, algo parecido a la esperanza. Esa noche no empacó sus cosas, no cruzó la puerta. Permaneció sentada junto a la ventana, viendo cómo la bruma del mar cubría los ventanales del ala norte, donde sabía que él también estaría despierto. Porque a veces, una sola línea escrita en silencio es suficiente para romper un muro. Y el suyo, aquella noche, comenzó a resquebrajarse. La mañana siguiente a la velada transcurrió entre pasos comedidos y voces apagadas.
Las criadas limpiaban los salones con más cautela que de costumbre, como si los candelabros y tapices aún guardaran el eco de lo que allí había ocurrido. Ana María se mantenía alejada, cumpliendo tareas menores en la despensa, evitando deliberadamente cruzarse con ojos que la juzgaran o la compadecieran. Guardaba en el bolsillo de su delantal la nota que había encontrado bajo su puerta, doblada en 4, y la tocaba con los dedos cuando nadie la miraba, como si al rozarla pudiera confirmar que había sido real. La caligrafía era sobria, elegante, trazada con una mano firme, sin adornos innecesarios. Ella la conocía. La había visto en las cartas que a veces entregaba en la oficina del mayordomo, en los registros del despacho, en los papeles firmados que pasaban por manos de contadores y abogados. Era la letra del duque. No había firma, pero tampoco hacía falta. La nota decía poco, y sin embargo lo decía todo. Esa ausencia de adornos, esa sencillez, fue lo que más la conmovió, y también lo que más la confundió. ¿Qué pretendía con aquellas palabras? ¿Era una disculpa velada? ¿Una súplica de comprensión? ¿O acaso una advertencia disfrazada de consuelo? Pasó el día en una agitación silenciosa, sin atreverse a hablar del tema con nadie. No tenía con quién. Las otras criadas seguían mirándola con distancia, y Bernarda, aunque no le dirigía reproches, le hablaba solo lo indispensable. Ana María se aferraba a la rutina como a una tabla en medio de un mar revuelto. Lavaba, cortaba, barría, pero su mente estaba en otra parte. Al caer la tarde, cuando el cielo comenzó a cerrarse en una bruma helada que anunciaba más nieve, una segunda nota fue deslizada bajo la puerta de su habitación. Esta vez el mensaje era aún más breve, pero igual de claro. Jardín de los Limoneros esta noche, después de la oración. Nada más, ni firma, ni explicación. Ana María sostuvo el papel entre las manos y sintió que la respiración se le hacía más corta. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros tensos, la mirada fija en la madera del suelo. Tenía miedo. No del encuentro, sino de sí misma, de lo que podía llegar a sentir, de lo que podía llegar a perder. Pensó en no ir, pensó en ignorar la nota, en fingir que nunca la había leído, pero una fuerza más poderosa que la prudencia la empujaba a moverse. Algo que no podía nombrar, pero que ardía con intensidad bajo su piel. Esa noche, cuando el palacio dormía, Ana María se envolvió en su capa de lana más gruesa, bajó los escalones con el corazón golpeando contra las costillas y cruzó los pasillos como un suspiro. La nieve caía con lentitud sobre el jardín de los limoneros, dibujando una capa blanca sobre las ramas desnudas de los árboles. El aire era puro, inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido para mirar. Don Esteban estaba allí, de pie, junto a una de las estatuas del sendero central, con el abrigo abrochado hasta el cuello y las manos enguantadas. No se movió cuando la vio llegar. Solo la miró, en silencio. Ella se detuvo a unos pasos. Su respiración formaba una nube tenue frente a sus labios. «Recibí su nota», dijo con voz baja. Él asintió. «Gracias por venir». Hubo un instante de silencio en el que todo pareció detenerse. La brisa helada susurraba entre los arbustos y las ramas crujían bajo el peso blanco que las cubría. «No debería estar aquí», añadió ella. «Esto no es correcto». El duque bajó la mirada por un instante. Luego dio un paso hacia ella. «Tampoco fue correcto lo que ocurrió en el jardín norte», dijo. «Pero no fue un error». Ana María sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. No supo qué responder. Apretó los labios, como si la verdad pudiera ocultarse detrás del silencio. «Desde esa noche», continuó él con la voz contenida, «no logro dormir. No dejo de pensar en lo que sentí y en lo que vi en sus ojos». Ella lo miró. La nieve seguía cayendo entre ellos. Una distancia breve, pero cargada de imposibles, los separaba. «Soy una criada, señor», dijo ella con suavidad. «Usted lo sabe. Yo también lo sé». Él cerró los ojos un instante. «No me importa». «A mí sí», respondió ella de inmediato. «Porque no quiero ser un secreto, ni una sombra, ni una culpa». Sus palabras fueron firmes, aunque su voz temblara. El duque se quedó inmóvil, como si no esperara esa respuesta. Luego asintió.
Apenas. Tiene razón. No quiero herirla. No he sabido cómo manejar esto. Lo que siento es nuevo y no debería existir, pero existe. Ana María sintió como el frío le calaba los dedos, pero el calor de su pecho la mantenía firme. Dio un paso hacia él, no para acercarse, sino para no huir. ¿Qué espera de mí, señor? Él tardó en responder. Su mirada gris se suavizó. No lo sé, solo sé que no quiero que se vaya. Quiero protegerla, de todo, de todos. Ana María bajó los ojos. Esa palabra, proteger, resonó con un sabor agridulce en su alma. No era amor, no aún. Era algo entre la necesidad y la ternura. No necesito protección, dijo con un hilo de voz. Solo necesito ser tratada con verdad, sin promesas vagas, sin indulgencias. El silencio volvió a envolverlos. Don Esteban dio un paso más, ahora más cerca. Alzó la mano lentamente, con una delicadeza que contenía siglos de normas rotas. Rozó con la yema de los dedos una hebra de cabello que se había soltado del moño de Ana María. La retiró de su mejilla con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. El contacto fue mínimo, pero bastó. Ella cerró los ojos. Y entonces, desde una de las ventanas del ala norte, una figura apenas visible apartó ligeramente la cortina. Doña Rosario, en silencio, observaba desde las sombras sin emitir juicio alguno. Pero sus ojos, fríos como el mármol, registraban cada gesto. Abajo, en el jardín, Ana María volvió a hablar. Esta noche será solo eso, una noche, nada más. Don Esteban la miró con tristeza, pero también con respeto. Asintió sin insistir. Le agradezco que haya venido. Ella inclinó ligeramente la cabeza y sin más se dio la vuelta. Caminó de regreso entre la nieve, con pasos firmes, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué vendría después. No sabía si había hecho bien en acudir. Pero algo dentro de ella se alzó con dignidad. No era una criada que había sido buscada en secreto. Era una mujer que había sabido decir no cuando más deseaba decir sí. Y esa fuerza era suya. La mañana amaneció gris sobre Santander, con un cielo pesado que no terminaba de decidir si entregaría lluvia o nieve. En el interior del palacio de Miralmar, sin embargo, no era el clima lo que cubría los corredores de tensión, sino algo más denso, más silencioso, más peligroso. Doña Rosario de Laredo, vestida de terciopelo negro y con su bastón de marfil, cruzaba los salones con paso lento pero firme, acompañada por el mayordomo y seguida por un silencio reverencial. Sus labios apenas se movían, pero sus ojos lo decían todo. Algo se estaba gestando, algo grave. Don Esteban fue llamado al Salón Azul poco después del desayuno. Allí, frente a un fuego encendido que parecía más decorativo que cálido, su tía lo esperaba con una carpeta de documentos sobre la mesa y un gesto que no admitía juegos. Esteban, comenzó sin rodeos. Ha llegado el momento de que hablemos con franqueza. El duque se mantuvo en pie, con las manos entrelazadas a la espalda, observándola con la paciencia de quien ha aprendido a leer entre líneas. Escucho, tía. Doña Rosario tomó uno de los documentos y lo sostuvo frente a él, sin ofrecérselo. Este testamento fue redactado por tu abuelo en 1842. En él se establece una cláusula de legitimidad moral. Si se demuestra que el heredero directo incurre en conductas impropias, la herencia puede ser revertida. No lo recordabas, ¿verdad? Esteban frunció apenas el ceño. Recuerdo vagamente haber oído hablar de eso cuando era niño, pero nunca pensé que se tratara de algo real. Pues lo es, afirmó ella. Y está en vigor. Si alguien decidiera iniciar una revisión legal de tu conducta, bastaría con una denuncia formal para suspender el acceso a ciertas propiedades y beneficios. El ducado, en sí mismo, no se perdería, pero lo demás, sí. El duque no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana donde la bruma apenas dejaba ver el jardín. Luego giró lentamente hacia ella. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La mujer lo miró con dureza. Tiene que ver con las habladurías, Esteban, con los susurros que inundan este palacio desde hace semanas, con la forma en que observas a una criada como si no recordaras quién eres, y con tu silencio cuando deberías haber marcado distancia.
El joven apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Si esa muchacha sigue en este lugar, si sigue tan cerca, terminarás perdiendo todo por lo que tu familia ha luchado, añadió Rosario. Y no pienso permitirlo, no bajo mi techo. Esteban se acercó a la mesa y tomó el testamento de su mano. Lo miró un instante, y luego lo dejó de nuevo en su sitio. Comprendido. Salió del salón sin despedirse, con los pasos contenidos, pero el pecho alterado por una marea que no podía contener. Mientras tanto, en los pasillos inferiores, la señorita Catalina Rivas sostenía una conversación privada con Gaspar, un joven criado de manos nerviosas y mirada evasiva. Lo había llamado a su habitación con el pretexto de necesitar ayuda con una caja de sombreros, pero pronto cerró la puerta y le habló con voz baja. «Sé que usted ha visto cosas», le dijo. «No se haga el tonto». Gaspar tragó saliva. «No sé a qué se refiere, señorita». Catalina se acercó unos pasos, sin perder la compostura. «Mire», dijo, sacando una pequeña bolsa de terciopelo de su manga. «Aquí hay más dinero del que ganará en todo el mes. Solo necesito que vigile a la criada. Ana María. Observe lo que hace, lo que dice, con quién se encuentra, y si es posible, denos algo que sirva como prueba de su deslealtad hacia esta casa». Gaspar dudó unos segundos, pero la mirada de la señorita Rivas era más persuasiva que cualquier amenaza. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo que me pide». Catalina sonrió con suficiencia. «Sabía que podía contar con usted». Aquella misma noche, mientras Ana María limpiaba las estanterías de la biblioteca, Gaspar entró a su habitación fingiendo buscar un juego de sábanas. En realidad, escondía entre los pliegues de su chaqueta una pequeña caja de joyería perteneciente a doña Rosario, que había tomado del tocador de la dama. La colocó con destreza debajo del jergón de Ana María y salió sin ser visto. Poco después, Catalina dio aviso a la tía del duque de que había oído rumores sobre un posible hurto. Rosario, sin perder tiempo, ordenó una inspección. El escándalo se desató al descubrirse la joya bajo la cama de la criada. Ana María fue llamada de inmediato. La llevaron a la despensa, donde la esperaban doña Rosario, el mayordomo y 3 criadas que servían de testigos. La joya fue colocada sobre la mesa, brillante e incriminadora. «¿Puede explicarnos por qué esto estaba en su habitación?», preguntó la dama con voz gélida. Ana María, atónita, negó con la cabeza. «No lo sé, no tengo idea. Yo no he tocado eso jamás», murmuró. «¿Insinúa que fue plantado?», ironizó la señora. «No lo insinuó, lo aseguro», respondió con voz rota pero firme. Rosario alzó la mano para hacerla callar. «No toleraré mentiras ni falta de respeto. Será trasladada a la despensa y permanecerá allí hasta que decidamos su destino». Fue encerrada en la habitación de servicio, sin más juicio que el rumor ni más defensa que su palabra. Nadie la escuchó, nadie intercedió. Don Esteban fue informado cuando ya era tarde. Había salido a cabalgar para despejar su mente, y al regresar fue recibido con la noticia de que Ana María había sido sorprendida robando una reliquia de la familia. Subió las escaleras de 3 en 3, furioso, sin ocultar su desconcierto. Al llegar a la despensa, pidió hablar con ella a solas. La encontró sentada sobre una banqueta, con las manos unidas en el regazo y la mirada perdida. «¿Es cierto?», preguntó él sin adornos. Ella levantó los ojos lentamente. No lloraba, pero sus pupilas estaban nubladas de dolor. «No, usted lo sabe». Él se acercó, pero ella alzó la mano para detenerlo. «No necesito su lástima, señor. Solo quería decirle que, si esto es el precio por haber creído en algo imposible, entonces lo acepto». Esteban cerró los ojos. Sintió una punzada en el pecho, como si el aire le faltara, pero ya nada podía deshacerse. El escándalo había estallado. En los días siguientes, el nombre de Ana María fue manchado. El personal susurraba a sus espaldas, los invitados la evitaban como si llevara un estigma. Y en medio de todo, ella resistía, erguida, silenciosa, como un rosal en invierno. Porque aún cubierta de nieve, seguía siendo flor, y nadie podría quitarle eso. La lluvia comenzó a caer poco después de la medianoche, como un presagio que el cielo ya no podía callar. Las tejas del palacio de Miralmar retumbaban bajo el peso constante del agua,
y los pasillos se oscurecieron con un silencio distinto, uno que no traía descanso, sino despedida. Ana María fue despertada por golpes secos en la puerta de la despensa, donde llevaba días confinada. No hubo palabras de cortesía, solo una orden. «Tiene que irse, ahora». 2 criados la escoltaron sin mirarla a los ojos. No se le permitió empacar sus pocas pertenencias. Le entregaron una capa raída y una sombrilla rota. Doña Rosario no había bajado, pero su voz, envuelta en hielo, había dado la sentencia desde el salón principal. La criada debía abandonar el palacio antes del amanecer y sin hacer escándalos. El portón principal se abrió con un chirrido de hierro mojado. Ana María, aún con la ropa húmeda por dentro, dio un paso hacia el empedrado, sin maletas, sin cartas, sin nadie que se atreviera a despedirla. La lluvia caía sobre su rostro como si el cielo llorara en su lugar. Cerró los ojos un instante, buscando fuerza en la última chispa de dignidad que le quedaba. En una ventana del segundo piso, una figura oscura observaba sin ser vista. Don Esteban, con la frente apoyada en el cristal empañado, contenía una furia que le quemaba las entrañas. Bajó las escaleras con decisión, sin abrigo ni bastón, cruzó el vestíbulo sin pedir permiso y se plantó frente a su tía, que tomaba té como si no hubiera tormenta alguna. «¿Fue usted?», preguntó con voz grave. «¿Ordenó echarla en plena noche?». Doña Rosario no respondió de inmediato. Alzó la taza con elegancia y bebió un sorbo antes de hablar. No podía permitir que siguiera ensuciando el apellido. No después de lo que se descubrió. «Fue una trampa», estalló él. «Alguien colocó esa joya en su habitación. Todo esto es un montaje». «No tienes pruebas», replicó ella sin alzar la voz. «Y aunque las tuvieras, ¿qué harías? ¿La traerías de vuelta? ¿La pasearías de tu brazo en los bailes? ¿La presentarías como tu esposa?». Esteban retrocedió un paso, herido. Doña Rosario lo miró con la compasión fría que se reserva a los ingenuos. «Estás a punto de heredar una de las casas más antiguas de Cantabria. El apellido Laredo no sobrevive con escándalos. Sobrevive con poder, con alianzas, con decisiones que duelen, pero salvan». Un hombre vestido de oscuro se levantó de una silla en la penumbra. Era el abogado de la familia, presente sin haber sido notado. «Mi señor», intervino con cortesía, «debo informarle que si insiste en proteger a esa muchacha, podríamos tener problemas con el acta testamentaria. La cláusula de legitimidad moral es clara, y aunque parezca injusta, la ley no siempre se inclina hacia lo justo». El duque apretó los puños. Las paredes le parecían más estrechas, el aire más espeso. Sintió que todo lo que creía suyo comenzaba a deslizarse como arena entre los dedos. Salió del salón sin despedirse. Mientras tanto, Ana María caminaba por las calles de piedra, bajo la lluvia que le calaba hasta los huesos. No sabía a dónde ir. No conocía a nadie en Santander más allá de los muros que acababa de abandonar. Pero sus pasos, como movidos por una memoria silenciosa, la llevaron hasta la parte baja de la ciudad, donde el mar se acercaba sin elegancia y las casas no tenían molduras doradas. Al llegar a una pensión modesta, donde el cartel de madera se bamboleaba con el viento, tocó con suavidad la campana de hierro junto a la puerta. Fue Bernarda, la cocinera del palacio, quien la recibió. Vestía un chal raído, pero su mirada estaba cargada de ternura. «Ya me habían contado», murmuró. «Entra. Aquí al menos estarás seca». La habitación que le ofrecieron era pequeña, con una cama de hierro y una ventana sin cortinas, pero para Ana María era un refugio. Se sentó sobre el colchón sin desvestirse. Su ropa aún olía al palacio, a cera de muebles, a encierro, pero su alma olía a vacío. Los días que siguieron fueron lentos. Con la ayuda de una costurera amiga de Bernarda, Ana María consiguió un pequeño trabajo remendando camisas en una tienda del puerto. No ganaba mucho, pero alcanzaba para pan, sopa caliente y un techo sobre su cabeza. Cada mañana se recogía el cabello en un moño sencillo y salía con una cesta bajo el brazo. Las mujeres del mercado la miraban con curiosidad. Algunos la reconocían, otros solo la juzgaban por su postura altiva en medio del barrio más humilde. Una tarde,
Al cruzar frente a un kiosco de periódicos, su mirada se detuvo en un titular impreso en tinta gruesa. El duque de Laredo anuncia su compromiso con la señorita Catalina Rivas. Las letras la atravesaron como un cuchillo. Por un instante, el mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Siguió caminando, no por fuerza, sino por costumbre. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con llave, se sentó en el suelo y dejó que las lágrimas fluyeran en silencio. No rompió nada, no gritó, solo se abrazó a sí misma y dejó que el llanto limpiara lo que las palabras no podían consolar. La lluvia volvió esa noche, como si quisiera recordar su lugar en la historia. Ana María observó las gotas deslizarse por el vidrio opaco y pensó en el jardín de los limoneros, en la nieve, en aquella mano que le apartó el cabello con más respeto que ternura. Pensó en la carta doblada, en el roce de los dedos, en la promesa que no fue promesa. Sintió el amor apagarse, no con rabia, sino con una tristeza resignada, como se apaga una vela cuando no queda más cera. Y aún así, entre las sombras de su nueva vida, conservaba algo que nadie le había podido arrebatar: la certeza de haber amado con dignidad. Y eso, en un mundo como el suyo, ya era una victoria. El invierno avanzaba con pasos lentos sobre Santander, dejando una estela de humedad en los muros y una nostalgia densa en el aire. En la ciudad baja, entre calles empedradas y techos que goteaban sin tregua, la vida continuaba su curso indiferente al dolor de los que caían en silencio. Ana María, desde su pequeña habitación en la pensión de doña Bernarda, se había convertido en una figura discreta, vestida siempre con modestia, con las manos ocupadas en costuras que no eran suyas y los ojos anclados en un horizonte que parecía alejarse más con cada amanecer. Aunque su cuerpo se había adaptado a la nueva rutina, su alma aún sangraba. Cada puntada en las camisas de lino ajenas era una manera de sostener la dignidad que le habían arrebatado. Cada moneda que guardaba en su delantal era un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía de pie. No esperaba justicia. Tampoco la buscaba. Había aprendido que en su mundo, los inocentes también eran condenados si no tenían nombre. Pero el destino, a veces, encuentra grietas por donde filtrarse. Una tarde, cuando el viento arrastraba las nubes hacia el mar y las campanas de la catedral marcaban la hora nona, alguien tocó a la puerta de la pensión. Era un joven criado del palacio de Miralmar. Iba empapado por la lluvia, con los labios pálidos y los ojos turbios por la culpa. ¿Ana María Vergara?, preguntó con voz tensa. Ella asintió, sosteniendo una aguja entre los dedos. Lo reconoció de inmediato. Gaspar, uno de los mozos que solía cruzar por las cocinas sin saludar. «Necesito hablar con usted», dijo. «Es urgente, y no puedo más con esto». Ana María lo invitó a pasar. El muchacho se mantuvo de pie, con las manos entrelazadas y los zapatos dejando huellas de agua sobre el suelo de madera. «Yo fui quien colocó la joya bajo su jergón», confesó de golpe. «Fui yo, pero no fue idea mía». Ana María no dijo nada. El silencio fue tan pesado que se oyó el crujido del leño en la chimenea. «Me lo pidió la señorita Catalina», continuó. «Me ofreció dinero. Me dijo que usted estaba metiéndose donde no debía, que era una amenaza. Y después supe que también tenía el consentimiento de doña Rosario». Ana María sintió que la sangre se le iba de las manos. Se sostuvo del borde de la silla para no perder el equilibrio. «¿Y por qué viene ahora?», preguntó con la voz contenida, como si no quisiera quebrarse. «Porque no duermo desde entonces», confesó el joven. «Porque cada vez que la veo en mi memoria, encerrada, humillada, siento que soy menos que un perro. No me importa si me echan del palacio. No puedo seguir viviendo con esto». Ella cerró los ojos por un instante, luego asintió, en un gesto sereno que contrastaba con el torbellino que se formaba en su pecho. «Gracias por decir la verdad», dijo. «Ahora váyase. No quiero que tenga problemas por mi culpa». Gaspar titubeó. «No, no solo he venido a usted, también he ido con el duque». Ana María lo miró de golpe. «¿Qué ha dicho él?» No habló, no dijo una palabra. Solo se levantó de su escritorio, salió de la biblioteca y pidió que reunieran al abogado y a doña Rosario en el salón rojo. Parecía otro hombre.
Esa misma noche, las puertas del palacio de Miralmar volvieron a cerrarse con el eco solemne de los grandes acontecimientos. Don Esteban, con la frente alta y la mirada encendida, encaró a su tía con una firmeza que ni ella le conocía. ¿Fue usted?, preguntó sin rodeos. ¿Sabía lo que Catalina planeaba? Doña Rosario sostuvo la mirada, pero no respondió de inmediato. Catalina, sentada en un sillón lateral, fingía sorpresa. Aún así, un leve temblor en sus manos la traicionaba. Sabía que esa muchacha no era buena para esta casa, respondió la dama, pero no ordené nada. Callar es también ensuciarse las manos, replicó el duque. Y usted no solo calló, usted la amparó. El abogado intentó intervenir, pero Esteban lo detuvo con un gesto. He tolerado su manipulación durante años. He sido un hombre obediente, dócil a su linaje, pero no sacrificaré el honor por mantener una fortuna. Prefiero perderlo todo antes que cargar con esta vergüenza. Doña Rosario se incorporó con rigidez. Si rompes el compromiso, los Rivas iniciarán acciones legales. Y si lo haces públicamente, te enfrentarás a la cláusula testamentaria. El apellido Laredo pasará a manos de tus primos del sur. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? Esteban no dudó. Sí. Catalina se levantó de su asiento. Entonces estás más loco de lo que pensaba, dijo con frialdad. Porque todo esto ha sido por una sirvienta. Él la miró con tristeza. No, ha sido por mí, por no querer ser un cobarde el resto de mi vida. Esa misma semana, los titulares de los periódicos cambiaron. Don Esteban de Laredo anunciaba la ruptura de su compromiso con doña Catalina Rivas, alegando diferencias irreconciliables. Poco después, renunció a varios títulos administrativos y transfirió parte de sus propiedades a sus primos. No lo hizo en silencio. Lo hizo con una declaración pública que sorprendió a la ciudad entera. En los cafés del puerto, en las barberías, en los mercados, no se hablaba de otra cosa. Algunos lo tildaban de loco, otros de héroe. Pero todos repetían una frase que se convirtió en leyenda. El duque eligió la verdad por encima del linaje. Ana María se enteró por boca de Bernarda. Escuchó en silencio, sin mostrar emoción. Solo al anochecer, cuando se quedó a solas en su habitación, permitió que una lágrima cayera sobre su costura. No era alegría, no era alivio. Era algo más profundo, la certeza de que, aunque el amor aún doliera, no todo estaba perdido, porque en un mundo que castigaba la humildad y premiaba la mentira, alguien había hablado por ella. Y eso tenía el poder de cambiarlo todo. El amanecer llegó teñido de un gris perlado que parecía contener un presagio. En Santander, las campanas de la catedral sonaban más lentas que de costumbre, como si la ciudad entera aguardara una noticia de esas que golpean puertas y corazones por igual. En la parte baja, donde el aire olía a carbón húmedo y pan recién horneado, Ana María se ajustaba el chal sobre los hombros mientras se preparaba para otro día de costuras. Sin embargo, una inquietud, suave como una brisa inquieta, le erizaba la piel. Desde que Gaspar confesó la verdad, su mundo había comenzado a girar de una manera inesperada. No sabía qué ocurriría. No sabía si la justicia tenía realmente lugar en la vida de una mujer como ella. Pero había encontrado un pequeño refugio en la idea de que, por lo menos, ya no estaba completamente sola en su desgracia. Y aún así, el miedo permanecía anclado en su pecho como un anzuelo que no podía arrancarse. Fue Bernarda quien irrumpió en la habitación, con el mandil arrugado y una expresión alarmada. «Hija, debes venir conmigo», dijo. «Te buscan». Ana María dejó el tejido que tenía entre las manos. Caminó detrás de la mujer, sintiendo el suelo frío bajo sus botas gastadas. Afuera, 2 hombres la esperaban junto a un carruaje sencillo. «La han llamado al ayuntamiento», dijo uno de ellos. «Debe presentarse hoy mismo. Es una cuestión urgente». Ana María sintió un vuelco en el estómago. Su primer impulso fue huir, pero sus piernas se movieron por sí solas. Subió al carruaje con el corazón latiendo con fuerza desmedida y colocó las manos sobre su regazo para que los temblores no la delataran. Mientras avanzaban por las calles empedradas, vio los rostros curiosos de los vecinos, que seguían el carruaje con miradas entre la compasión y el morbo. Algunos murmuraban su nombre. Otros señalaban con el mentón,
como si ella cargara un sello indeleble en la frente. Cuando llegó al edificio del ayuntamiento, el aire le pareció más pesado. Un grupo pequeño de personas se agolpaba a la entrada y algunas mujeres cuchicheaban entre sí. Al verla descender del carruaje, las voces se silenciaron por un instante. La sala donde sería interrogada estaba iluminada por ventanales altos que dejaban entrar una luz pálida. Doña Rosario estaba allí, con un vestido oscuro y un chal de piel que la hacía parecer aún más imponente. Su rostro llevaba una expresión endurecida por la certeza de su propia autoridad. A su lado, el abogado de la familia ordenaba unos documentos con aire severo. Ana María se colocó en el centro, como si fuera una intrusa en un territorio que no le pertenecía. «Señorita Vergara», comenzó el magistrado, «ha sido llamada para esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de la joya de la familia Laredo. Se le acusa de haberla sustraído deliberadamente». La voz del hombre resonó en la sala como un martillo. Ana María sintió que su garganta se cerraba, pero logró sostener la mirada. «Soy inocente», dijo con firmeza. Doña Rosario bufó con desprecio. Inocencia sería si no hubiéramos encontrado la joya bajo su cama. La evidencia habla por sí sola, pero antes de que Ana María pudiera responder, una puerta lateral se abrió con brusquedad. Gaspar entró con el rostro pálido y los ojos llenos de nerviosismo. En sus manos llevaba un sobre sellado. Yo tengo algo que decir», balbuceó. «Y también traigo una prueba». El magistrado alzó una ceja. «Adelante, joven». Gaspar tragó saliva. «Yo fui quien plantó la joya. No por voluntad propia, sino porque me obligaron. Me amenazaron con despedirme. Me ofrecieron dinero». Un murmullo recorrió la sala. Doña Rosario se irguió en su asiento. «¿Qué clase de bajeza es esta? ¿Acaso pretende culpar a esta familia para cubrir su propia incompetencia?» Gaspar negó con insistencia. «No, señora, yo no actué solo. Y no fue idea mía. Fue la señorita Catalina quien me pidió, quien me ordenó hacerlo, y además...» El joven extendió el sobre hacia el magistrado. «Encontré esta carta en su habitación. Tiene su caligrafía. Habla del plan, de cómo estaba harta de la criada, de cómo debía desaparecer del palacio». El magistrado abrió el sobre. El silencio se volvió tan profundo que se escuchó el crujido del papel al desplegarlo. Sus ojos recorrieron las líneas escritas a mano. Luego, giró para mostrar la firma de Catalina al final. Doña Rosario perdió el color. «Esto no significa nada», murmuró, pero su voz había perdido su firmeza habitual. El magistrado dejó la carta sobre la mesa. Miró a Ana María con una expresión más suave. «Señorita Vergara, queda absuelta de toda culpa. Fue víctima de una conspiración». Las palabras la golpearon como una ola tibia. No sintió alegría, solo alivio y un cansancio inmenso. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era una lágrima de debilidad, sino de dignidad recuperada. Las puertas del ayuntamiento se abrieron de nuevo, y esta vez fue don Esteban quien entró. Su presencia llenó la sala con una energía distinta, firme, contenida. Al verla, sus ojos grises se suavizaron. Caminó hacia ella sin apartar la mirada. «Lo siento», dijo con voz profunda. «Nunca debió pasar por esto. Nunca debí permitirlo». Ana María bajó los ojos. «Usted no sabía la verdad, señor». «Pero debí haberla buscado», respondió él. «Y eso es algo que tendré que cargar por mucho tiempo». El magistrado anunció que la audiencia había terminado. La prensa, que esperaba a las puertas del edificio, tomó notas apresuradas al ver a Ana María salir acompañada del duque. Algunos fotógrafos de la época ajustaban sus cámaras rudimentarias, listos para captar el momento. No era común ver a un noble caminar junto a una joven humilde con tanta solemnidad. Uno de los reporteros murmuró: «La rosa que creció en el lodo pero nunca se manchó». Y la frase quedó grabada en la página siguiente de los diarios. Cuando al fin quedaron a solas, Esteban se detuvo bajo un pórtico donde la lluvia comenzaba a transformarse en nieve ligera. «Ana María», pronunció su nombre con una intimidad que la estremeció. «No quiero que vuelva a ese cuarto oscuro. No quiero que siga remendando ropa ajena. No quiero que enfrente este mundo sola. Déjeme llevarla lejos de aquí.
donde nadie pueda dañarla. Ella levantó el rostro. Sus ojos tenían el brillo tenue de un mar que empieza a calmarse después de la tormenta. «Lo amo, Señor», confesó en un susurro que apenas se oyó. «Pero no puedo dejar que mi vida vuelva a depender de la voluntad de nadie, ni siquiera de usted». Esteban dio un paso más, como si el impulso de tocarla lo dominara, pero se contuvo. «No quiero salvarla», dijo. «Quiero caminar a su lado, nada más». Ana María respiró hondo. Miró el cielo nevado, como si buscara una señal. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para entender quién soy sin un palacio detrás, ni un pasado que me pese». El duque inclinó la cabeza, con respeto. Por primera vez, no impuso, no exigió, no ordenó. «Lo entiendo», respondió, «y esperaré, el tiempo que sea necesario». Ella cerró los ojos un instante. El frío golpeó sus mejillas, pero algo cálido creció en su pecho. Estaba eligiendo con libertad, y esa libertad tenía ahora un peso dulce, poderoso. El duque la acompañó hasta la pensión y luego se retiró con la misma dignidad con la que había llegado. Ana María lo vio marcharse bajo la nieve tenue, y por primera vez desde su caída sintió que el destino había dejado de castigarla. En Santander, los rumores cambiaban de dirección. Ya no hablaban de la criada que robó, sino de la mujer que mantuvo la cabeza en alto mientras el mundo intentaba aplastarla. La rosa entre el lodo, la que no se quebró, la que seguía de pie. La ciudad de Santander amaneció cubierta por un manto blanco, espeso y silencioso, como si el invierno hubiera querido inmortalizar aquel día con la solemnidad de una postal antigua. Las campanas de la catedral apenas se escuchaban entre el rumor del viento helado que se deslizaba por las calles empedradas, acariciando los tejados, colándose por las rendijas de las ventanas, llevando consigo los ecos de una fecha cargada de memorias. Era Nochebuena. Ana María caminaba sola por los acantilados, envuelta en un abrigo de lana gris que ella misma había cosido. La bufanda, de hilo grueso y color malva, le cubría parte del rostro, protegiéndola del viento salino que subía desde el mar. Cada paso dejaba una huella nítida sobre la nieve fresca. A lo lejos, el océano rugía bajo el cielo plomizo, como si intentara recordar a los hombres su insignificancia ante la inmensidad. Habían pasado semanas desde el juicio, desde que su nombre, antes asociado a la vergüenza, comenzara a ser pronunciado con respeto. La prensa había cambiado su tono. Las clientas llegaban a su pequeña tienda en la parte baja de la ciudad, atraídas por su talento, pero también por la historia que se contaba de ella. La mujer que enfrentó a una familia poderosa sin perder la dignidad. La mujer que no pidió clemencia, sino justicia. Pero la fama no aliviaba el peso en su pecho. Ana María había logrado levantar su propio taller de costura, sí, pero a veces, al cerrar la puerta por las noches, la soledad le hablaba en voz baja. No era tristeza lo que sentía, sino una especie de nostalgia persistente, como si algo, o alguien, todavía la esperara en algún rincón de su alma. Miró hacia el cielo y extendió la mano. La nieve caía en copos gruesos, lentos, que se derretían al contacto con su piel. Era la misma nieve de aquella noche en el jardín del palacio. El mismo silencio, el mismo frío. Pero ella ya no era la misma. Continuó su camino hasta lo alto del promontorio que dominaba la bahía. Desde allí se veía la silueta del palacio de Miralmar, altivo y hermoso, con sus torres recortadas contra el cielo invernal. Pero había algo diferente en su interior. No había luces en los balcones, ni criados en movimiento. Solo un resplandor tenue en los ventanales del jardín. Ana María descendió lentamente la colina. No sabía por qué iba allí, solo que el corazón le latía con fuerza, como si supiera algo que la razón aún no entendía. Cuando cruzó el portón lateral, encontró el jardín cubierto de nieve. Los rosales dormían bajo su abrigo blanco, y las estatuas de mármol parecían guardianes silenciosos de un tiempo detenido. Junto a la fuente, de pie bajo el mismo ciprés donde todo había comenzado, estaba él.
Ya no llevaba levita ni bastón de duque. Vestía un abrigo oscuro, sencillo, sin bordados ni galones. El cabello, algo más largo, le caía sobre la frente. Sus ojos grises se iluminaron al verla, no con el fulgor del deseo, sino con la calma de quien ha esperado y ha comprendido. «Sabía que vendrías», dijo Esteban sin moverse. Ana María se detuvo a pocos pasos. El silencio entre ellos era suave, casi sagrado. «No vine por costumbre ni por nostalgia», dijo ella. «Vine porque no podía evitarlo». Esteban asintió, como si esa fuera la respuesta que había esperado. «Tampoco soy el mismo», agregó. «Hace unos días firmé los papeles, cedí el título a mi primo Darío, entregué la administración de las tierras al Consejo de Santander, me quedé con una pequeña casa en la costa y con un nombre, Esteban. Solo eso». Ana María lo miró con asombro. El peso de esa decisión no era menor. Un hombre que renuncia al poder por voluntad propia no es común. «¿Por qué?», preguntó ella en voz baja. «Porque ser duque ya no significaba nada si no podía ser digno de ti». Ella bajó la mirada, conmovida. Tú, no necesitabas renunciar por mí. No lo hice por ti. Lo hice por mí, para no seguir siendo prisionero de un nombre, de una casa, de un legado que nunca fue mío en verdad. Pero si hoy estoy aquí, es porque no he dejado de amarte». Sacó del bolsillo interior de su abrigo una pequeña caja de terciopelo. Al abrirla, apareció un anillo de plata, sencillo, sin piedras, sin escudo familiar. «Esto no es una promesa de nobleza, ni de poder, es solo una señal de lo que siento. No quiero que seas mi esposa por lástima, ni por necesidad. Quiero que lo seas porque tú también lo eliges, como yo». Ana María no respondió de inmediato. Se acercó, lenta, hasta que sus manos tocaron las de él. El frío había teñido sus dedos de rojo, pero en su interior había calor. Había una ternura acumulada, contenida desde hacía demasiado tiempo. «Me hiciste esperar», susurró Esteban. «Y tú me diste tiempo», respondió ella. Tomó el anillo con delicadeza y lo colocó en su dedo. Después, lo miró con una sonrisa que contenía el temblor de todos los inviernos que había pasado sola. «No soy una dama de alta cuna, Esteban. Solo sé coser, bordar y resistir. Y yo no soy un héroe, Ana María. Solo aprendí, tarde, que el amor verdadero no se impone, se respeta». Ella lo besó. Bajo la nieve, bajo la historia, bajo todas las heridas. Fue un beso sin urgencia, sin miedo. Un beso que no nacía del deseo furtivo, sino de la certeza profunda. Desde las ventanas del pueblo, algunos vecinos observaban en silencio. Nadie osó interrumpir. Nadie cuchicheó. Porque en lo hondo de sus corazones sabían que estaban presenciando algo raro, casi imposible. El momento en que dos almas quebradas decidían rehacerse juntas. Más tarde, en la pequeña iglesia junto al mar, una vela fue encendida en honor de los amores valientes. No hubo anuncio en los periódicos ni fiesta aristocrática, pero sí hubo fe, y en esa fe cabía el recuerdo de una criada que no se doblegó y de un duque que prefirió ser hombre. En un mundo donde el linaje dictaba los pasos, ellos eligieron otra danza, y bajo la última nevada del año, sellaron su historia no con títulos ni riquezas, sino con un acto de libertad compartida. Así termina el invierno de su soledad, y comienza el tiempo de dos que, contra todo pronóstico, eligieron amarse sin cadenas. El invierno volvió a caer sobre Santander, con la misma delicadeza de siempre, como si la nieve llevara en su blancura la memoria de aquello que el tiempo no pudo borrar. En la costa, donde antes se erguía el jardín del palacio de Miralmar, ahora solo quedaban ruinas cubiertas de hiedra y silencio. El antiguo linaje de los Laredo se disolvió como sal en el mar, pero no así su historia. Aquel diciembre, en una casa de piedra blanca con postigos azules, Ana María cosía en silencio junto a la ventana, bajo la luz dorada de la tarde. Sus dedos se movían con la misma destreza de siempre, aunque ahora las arrugas comenzaban a delinear los contornos de su piel. A su lado dormía una niña de cabellos oscuros como el carbón, envuelta en una manta tejida por manos amorosas. Se llamaba Rosario, como un acto de perdón.
como un símbolo de que incluso las heridas más profundas, si no se olvidan, pueden transformarse. Ana María levantó la vista cuando escuchó pasos en el pasillo. Esteban entró con la misma expresión serena que había aprendido a cultivar en estos años. Ya no era duque ni señor de nada, salvo de su casa y de su familia. El cabello le caía con más hilos de plata que antes, y sus manos mostraban el trabajo honesto del campo y la madera. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos grises que, aún en medio de la tormenta, sabían mirar con ternura. ¿Ya durmió?, preguntó él en voz baja, observando a la niña. Como si el mundo no tuviera peso, respondió Ana María, sonriendo con dulzura. La pequeña Rosario era la menor de 3. El mayor, Tomás, ya tenía 8 años y salía todas las mañanas a ayudar a Esteban en los corrales. La segunda, Inés, había heredado la mirada tranquila de su madre y la obstinación noble de su padre. No vivían con lujos, pero tampoco les faltaba nada. Y cada noche, al cerrar la puerta y apagar la lámpara, Ana María agradecía en silencio no lo que tenía, sino todo lo que había superado. El pueblo, que en otro tiempo la había juzgado con dureza, ahora la recibía con respeto. Su taller de costura se había convertido en escuela para las muchachas huérfanas del puerto. Allí, enseñaba no solo a bordar, sino también a alzar la voz cuando fuera necesario. Esteban, por su parte, ayudaba a gestionar una cooperativa de campesinos que habían recuperado sus tierras tras la caída de varios linajes nobles que, como los Laredo, se desmoronaron por dentro. De doña Rosario nada se volvió a saber. Se retiró a un convento en Burgos por voluntad propia o quizás por vergüenza. Los criados le dieron la espalda cuando salió a la luz que había mentido, manipulado y condenado a una inocente por orgullo. Murió años después en silencio, sin descendencia y sin título. La carta de Catalina, aún guardada en una caja de madera, selló su destino con la tinta de su arrogancia. Catalina Rivas, por su parte, contrajo matrimonio con un diplomático francés que la llevó lejos, pero su nombre, en Santander, quedó asociado al escándalo y al desprecio. Nunca regresó. La última noticia de ella fue una columna en un periódico parisino, donde firmaba como viuda de sí misma. El único que volvió fue el viejo criado, Arsenio, quien durante los años siguientes pasó por la casa de Ana María cada Navidad para dejar una rosa blanca en la entrada. Nunca pidió perdón con palabras, lo hizo con gestos, con cuidados y con el peso silencioso del remordimiento. Ana María aceptó su presencia, no por debilidad, sino porque había entendido que el rencor no aliviaba el alma. Perdonar era la única forma de caminar ligera. Y así pasaron los años. Un día, bajo otra nevada, los 3 hijos corrieron entre los árboles del jardín trasero, gritando entre risas. Ana María los observó desde el umbral, y Esteban, a su lado, le tomó la mano. El tiempo les había enseñado que el amor no es la ausencia de dolor, sino la decisión de caminar juntos incluso cuando todo parece perdido. Habían sobrevivido al escarnio, a la injusticia, al abismo de las clases sociales. Lo que comenzó como un beso robado bajo la nieve terminó siendo una vida entera construida con paciencia, valor y ternura. ¿Crees que algún día dejarán de preguntar por nuestra historia?, murmuró Esteban mirando hacia el horizonte nevado. Quizás sí, respondió Ana María, pero nuestras hijas la recordarán, y eso basta. El viento sopló otra vez sobre los acantilados, llevando consigo los ecos de un pasado que ya no dolía. En su lugar solo quedaba una certeza: el amor, cuando es verdadero, no teme al lodo, ni a la nobleza, ni al tiempo. Solo espera. Y bajo aquella última nevada, con las manos entrelazadas y las almas en calma, Esteban y Ana María sellaron una vez más su elección valiente, la de amar sin condiciones. Porque en un mundo que les negó todo, ellos se lo dieron todo. En un mundo donde los prejuicios dictaban destinos, Ana María y Esteban demostraron que la dignidad, el coraje y el amor verdadero pueden desafiar incluso las estructuras más arraigadas.
Esta no fue solo la historia de una criada y un duque. Fue la historia de dos almas que se reconocieron más allá del apellido, del poder o del pasado. Fue la historia de una mujer que se negó a ser una víctima y de un hombre que eligió la verdad, aunque eso le costara todo. Hoy nos despedimos de ellos con el corazón lleno de esperanza, recordando que el amor no se impone, se gana con actos, con respeto y con tiempo, que una herida puede florecer si se riega con paciencia, y que, a veces, los inviernos más duros esconden primaveras inolvidables. Si esta historia te conmovió, déjanos en los comentarios la palabra valientes. Así sabré que llegaste hasta el final y que, como yo, crees que aún existen amores capaces de resistir el paso de los años. Y si quieres seguir soñando con historias de época tan emocionantes como esta, no olvides visitar las otras narraciones que te dejo en las tarjetas. Hay mucho más por descubrir, y estoy segura de que alguna de ellas también tocará tu alma. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.